El hombre moderno en busca del alma es el libro más leído de Jung y una de las mejores introducciones a su pensamiento. Escrito en un estilo claro y accesible, aborda lo que Jung veía como la crisis espiritual fundamental del hombre occidental del siglo XX. Este no es un libro técnico de psicología, es un diagnóstico de una civilización que ha perdido contacto con sus propias profundidades. Jung comenzó este libro observando algo que sus contemporáneos preferían ignorar. La civilización occidental había apostado todo a la razón y la tecnología y había ganado. La ciencia había conquistado la naturaleza, la medicina había extendido la vida, la tecnología había transformado la vida cotidiana. Pero esta victoria tenía un precio que nadie quería reconocer: el descuido sistemático del alma, de la dimensión simbólica y espiritual del ser humano. Durante milenios, las culturas humanas habían mantenido contacto con lo luminoso, con fuerzas y dimensiones de la existencia que trascendían lo meramente material. Las religiones proporcionaban este contacto, aunque a menudo de formas institucionalizadas y rígidas. La modernidad había destruido las formas antiguas sin proporcionar sustitutos adecuados. El resultado fue una civilización técnicamente avanzada pero psíquicamente empobrecida. Muchos de los pacientes que Jung veía en su práctica no sufrían de enfermedades físicas ni de conflictos edípicos sencillos. Su malestar era más profundo, una sensación de que la vida había perdido su significado profundo, de que estaban trabajando y produciendo pero sin dirección genuina, de que algo esencial les faltaba aunque no pudieran nombrarlo. Jung llamó a esto la pérdida del alma. No en un sentido religioso específico, sino en un sentido psicológico. La pérdida de contacto o en chino símbolo, dimensiones de la experiencia que dan profundidad y sentido a la existencia. El hombre moderno había ganado del mundo exterior, pero perdido el mundo interior. Había conquistado la naturaleza física, pero descuidado la naturaleza psíquica. Una de las observaciones más profundas de Jung en este libro fue sobre lo que sucede cuando una civilización reprime algo fundamental. Lo que se reprime no desaparece, se fuerza a manifestarse de formas indirectas, a menudo destructivas. Lo que la civilización occidental había reprimido era lo mitológico, lo religioso, lo simbólico, todo aquello que proporcionaba contacto con las capas más profundas de la psique. En el siglo XX. Este contenido reprimido retornó como más obvios que ofrecían experiencias intensas sin estructura profunda, como ideologías políticas totalitarias que ofrecían certeza absoluta, como wars de destrucción masiva que parecían surgir de ninguna parte. Para Jung, la Primera Guerra Mundial fue un fenómeno psíquico colectivo. Millones de personas habían sido arrastradas a una catarsis de violencia que ninguno había elegido conscientemente. Esto sugería que debajo de la superficie de la CIVILIZATION chino símbolo había fuerzas oscuras que nadie había reconocido ni tratado. La neurosis del hombre moderno, argumentaba Jung, no es principalmente sexual ni derivada de conflictos familiares específicos. Es existencial, una crisis de sentido. Las generaciones anteriores habían podido creer en estructuras que proporcionaban dirección y propósito, la religión, la tradición, el papel social asignado. El hombre moderno había perdido estas certezas, pero no había encontrado NADA chino símbolo. La pregunta ¿qué sentido tiene todo esto? No era para Jung un signo de enfermedad mental, sino una señal de madurez psíquica. Solo cuando somos suficientemente adultos para reconocer que las respuestas fáciles no nos satisfacen, podemos empezar la búsqueda genuina del sentido. Esta búsqueda es el trabajo central de la segunda mitad de la vida. Frente a esta crisis, Jung propuso la individuación como respuesta. No era un programa específico ni una técnica. Era un proceso de desarrollo psicológico serio en el que una persona se convierte en quien genuinamente es. Distinta de la persona que la familia, la sociedad o las expectativas les dicen que deberían ser. Este proceso requiere confrontación honesta con la propia sombra, con los contenidos inconscientes que preferimos no reconocer. Requiere también desarrollar contacto con el ánima o el animus, con la dimensión de nosotros mismos que conecta con lo luminoso y lo transpersonal. No es un proceso confortable. Implica reconocer aspectos de nosotros mismos que preferiríamos negar, pero es también profundamente necesario. Sin individuación, permanecemos en un estado de inmadurez psíquica que la civilización moderna hace más difícil de superar que nunca. Estamos rodeados de voces que nos dicen cómo deberíamos ser, que deberíamos querer, QE acentuada chino símbolo hacer. Individuación significa encontrar nuestra propia voz en medio de este ruido.
Aunque escrito en 1933, el diagnóstico de Jung resulta aún más relevante hoy. La crisis de sentido que él describió se ha profundizado. Las tasas crecientes de depresión y ansiedad, el consumo como sustituto espiritual, la alienación generalizada, la dificultad para establecer conexiones genuinas, todas son variaciones del tema central que Jung identificó hace casi un siglo. Quizás lo más remarcable es que Jung no ofrecía respuestas fáciles, no prometía que la individuación resolvería todos los problemas ni que había técnicas simples para encontrar el alma perdida. Lo que ofrecía era un mapa del territorio y una invitación a explorar lo que cada persona debe explorar por sí misma. Esta honestidad sobre la complejidad de la condición humana es quizás la razón por la que su libro sigue hablando a lectores de todas las culturas y épocas. Nota, este resumen es un análisis educativo independiente. La obra original de Jung está en dominio público, publicada en 1933.